Los pobladores de la aldea Ixcanal del municipio de San Agustín Casahuastlán, El Progreso, cumplieron un mes de permanecer aislados luego de que el gobierno estableciera un cordón sanitario en el lugar tras detectarse un brote de COVID-19. La medida entró en vigencia el pasado 18 de abril. La municipalidad de San Agustín Casahuastlán reportó que en el municipio se han registrado 72 casos. 9 personas se han recuperado y una falleció. En la aldea Ixcanal se contabilizan 55 personas contagiadas. Hasta la fecha se han realizado 914 pruebas para detectar el COVID-19 en el municipio. Además se reporta un total de 2.047 pobladores en cuarentena. Buenas noches, gracias por estar con nosotros en esta emisión estelar de Noticiero Guatevisión. Hay muchas noticias y nos da mucho gusto que usted sintonice desde casa. Vamos a ellas. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presenta. Ix podría recibir el pico más alto de la emergencia con una cifra reducida de pruebas. Este martes contaban únicamente con 146 casos. ...146 kits de diagnóstico es lo que se cuenta hasta este martes en el Ix. Empleados de Maquila en que se detectaron casos positivos piden que se les pague y que no se clausure el lugar mientras se confirman más contagios. Informe da a conocer que acuerdo migratorio entre Guatemala y Estados Unidos para otorgar asilo a migrantes se los obliga a desistir de su proceso. Exportadores de centroamericanos y del Caribe mostraron su preocupación ante las disposiciones de Costa Rica al no dejar ingresar contenedores a su territorio. La Liga Premier Inglesa ha dado a conocer los resultados de las pruebas realizadas a todos los futbolistas y se han confirmado 6 contagios. Juntos saldremos adelante. Agencias Guay presentó. Aquí vamos a las noticias. Guatemala contabiliza 2.133 casos de coronavirus con la suma de 132 contagios nuevos este 19 de mayo. El país vive el día con más muertes por coronavirus desde el inicio de la emergencia. Estimados conciudadanos, muy buenas noches. Les brindaré a continuación el informe de la situación de casos de coronavirus COVID-19 para este martes 19 de mayo en Guatemala. Cerramos el día con las siguientes cifras: 132 casos positivos, siendo estos 47 femeninos y 85 masculinos. Tenemos 16 pacientes recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de 5 pacientes. 4 de sexo masculino y 1 de sexo femenino, siendo las edades de 74, 35, 58, 78 y 73 años. Hemos realizado el día de hoy 1.189 pruebas. Tenemos 1.933 casos activos, 155 recuperados, pero seguimos lamentando el fallecimiento de 43 personas y 2 fallecidos por causas ajenas al COVID-19, lo que nos da un total de 2.133 casos en el país. Quiero informarles que el día de ayer personal de epidemiología del Ministerio de Salud efectuaron pruebas a tenderos de La Verbena y El Amparo, esto con el fin de descartar casos de coronavirus como la parte de fase de mitigación en la que nos encontramos. Así también les informo que continuaremos esta acción en diferentes zonas del departamento de Guatemala. Favor, recordemos que para contener la enfermedad es importante continuar con las medidas preventivas como el uso de la mascarilla,
el lavado de manos y el distanciamiento social. Por favor, evitemos las aglomeraciones, salir de casa si no es necesario y por favor cuidemos a nuestros niños y especialmente a nuestros adultos mayores. Así también les pido, respetemos el toque de queda y todas las disposiciones que ha dado el señor presidente, el doctor Alejandro Yamatei. Dios bendiga a Guatemala. Muy buenas noches. Electroral, el suero oral para todos, presenta. Los cuerpos de socorro son los primeros en la línea de atención a pacientes con coronavirus o sospechosos, algo que los hace vulnerables al contagio. Tal es el caso de los elementos de la Cruz Roja Guatemalteca que ya confirman casos positivos. La Cruz Roja Guatemalteca confirmó ya que 6 personas de su equipo han dado positivos a las pruebas de coronavirus y se envió a cuarentena a 14 más. Por ello, han implementado los protocolos de bioseguridad en el edificio central y unidades. En el área administrativa pues se ha reducido el personal que va a trabajar, únicamente están yendo a trabajar personal esencial y que necesita realizar algún tipo de comisión dentro de oficina, por el resto están haciendo teletrabajo. Al igual que nuestras clínicas, esas continúan funcionando, pero bajo estrictas medidas de seguridad. Únicamente se están dejando ingresar de 10 pacientes en 10 pacientes. Si sale uno, ingresa otro para evitar la aglomeración dentro de nuestras instalaciones. La Cruz Roja también indicó que tienen personal y ambulancias destinadas exclusivamente para la atención y traslado de pacientes sospechosos o confirmados con coronavirus. Contamos con una fuerza de tarea de 2,000 voluntarios, pero de estos han sido capacitados 226, quienes son los que están encargados de realizar los traslados de pacientes sospechosos o confirmados de COVID-19, y a nivel nacional tenemos 13 unidades de emergencia que están a la disposición. Las ambulancias están acondicionadas en su interior con plástico para aislar al paciente de la cabina. A ello se suma que los socorristas se colocan su traje de bioseguridad. Además, han implementado más protocolos de higiene a las unidades. Sin embargo, el 6º trabajador que dio positivo es un bombero de la delegación de Retaluleu, que realizó el traslado de un paciente que no refirió tener síntomas. A raíz de ello, piden a la población que al momento de realizar un llamado para la atención de una emergencia, brinden toda la información de síntomas del paciente para garantizar la seguridad de los socorristas y la población a la que atienden. Con imágenes de Miriam Figueroa, reportó para Noticiero Guatevisión, Andrea Domínguez. Hasta el momento, 30 bomberos voluntarios permanecen en cuarentena luego de haber tenido contacto con pacientes que posteriormente resultaron positivos a COVID-19, según lo confirmó José Carlos Sierra, mayor 1 de esa institución, quien aseguró que de estos 9 ya dieron resultado negativo al hisopado, pero el resto están pendientes del resultado del examen. Durante toda la pandemia se les ha practicado el examen de detección del nuevo coronavirus a 40 bomberos voluntarios de todo el país, entre ellos a los 12 que permanecen en cuarentena en las instalaciones de la 5ª compañía ubicada en Quetzaltenango desde el 17 de mayo. El mayor José Carlos Sierra asegura que como prevención a los miembros de las 134 compañías y 3 subestaciones de bomberos en todo el país se les ha brindado equipo de protección. Aún así, ha sido necesario tomar acciones como la cuarentena preventiva en algunos casos. Hemos establecido un protocolo en el cual recibimos la llamada, extendemos un poquito más la entrevista para estar seguros de qué es lo que se trata para ir totalmente equipados. Si en algún momento se establece de que hay gran sospecha de que es un caso de COVID-19, coronavirus, nosotros tendríamos que coordinar al Ministerio de Salud Pública, quienes son los encargados de realizar la evaluación, el examen, el hisopado, y al ser positivo el examen, ellos nos darían a nosotros el centro asistencial al cual debe ser trasladado el paciente. El presidente Alejandro Yamatei confirmó este martes la creación de una Comisión Nacional contra el Coronavirus que estaría presidida por el epidemiólogo guatemalteco Edwin Asturias. Asturias es catedrático de la Escuela de Medicina de la Universidad de Colorado de Estados Unidos y desde que comenzó la emergencia del coronavirus en Guatemala ha observado las acciones del gobierno para evitar que el COVID-19 se siga extendiendo. En una entrevista con Prensa Libre, Asturias confirmó que estará en Guatemala en los primeros días de la próxima semana para liderar
integrar esta comisión y mencionó que a pesar de que Giammattei endureció las restricciones, es también momento de tomar medidas de confinamiento a mediano plazo para evitar más contagios. Un sistema ahorita muy ágil, porque realmente uno entra a competir en un mercado donde todo el mundo quiere más pruebas y necesitamos asegurarnos que tenemos la cantidad que nosotros queremos. Y el presidente Alejandro Giammattei estuvo frente a los micrófonos y cámaras de Noticiero Guatevisión para una entrevista que se transmitió esta noche, justo antes de la actualización de los casos por COVID-19. Felipe Garrán nos trae los puntos más importantes. Hola María Luisa, muy buenas noches. Hace escasas horas estuvo con nosotros el presidente Alejandro Giammattei, quien respondió a una serie de preguntas tanto de Noticiero Guatevisión como de Prensa Libre. La primera pregunta es exactamente en qué fase del manejo de la pandemia estamos. Es decir, se habló en su momento de la fase de contención, sin embargo ya se ha comenzado a utilizar el término de fase de mitigación. Vamos a escuchar la explicación que el presidente Giammattei dio al respecto. Deberíamos de ver cómo la curva epidemiológica va a crecer y que hay la necesidad de restringir muchas cosas para que logremos bajar la curva y en el momento de bajar la curva logremos principiar a abrir actividades. Cuando el pico de la enfermedad se dispare, vamos a tener que frenar. Ese freno puede ser zonificado por una colonia, por un municipio, por un departamento o por todo el país. Va a depender del comportamiento epidemiológico. Tenemos que entender que no vamos a poder tener el país cerrado para siempre, que ahorita lo que estamos diciéndole a la gente es hagamos conciencia, cuidémonos ahorita porque vamos a hacer que haya menos posibilidades de una explosión masiva de la enfermedad que tendría un costo muy alto en términos de vidas y de salud. Cualquier actividad económica que vayamos abriendo va a traer como consecuencia un repunte en la enfermedad porque va a haber más actividad. Eso por un lado es el estatus de la crisis sanitaria en el país, pero ¿cuál es el estatus propiamente del virus dentro de Guatemala? El presidente Giammattei hizo referencia a ello de esta manera. El virus mutó, no es el mismo virus de Wuhan con la misma viralidad que el virus en Europa, ni el virus en el continente americano. Ha habido mutaciones. Y la primera mutación la vemos es con respecto al impacto de su viralidad. Cuando principió en China todo el mundo decía 3 semanas para desarrollar la enfermedad. Cuando llegó a Europa decían 2 semanas. Aquí nosotros tenemos casos reportados de gente que entre las 48 y las 72 horas ya desarrollaron síntomas y principian a ser positivos. ¿Y eso es una mayoría, presidente? ¿O No. Y es que el virus va a ir mutando. ¿Y muta por qué? Porque el virus se tiene que acomodar a las condiciones climáticas, a la topografía. El virus se acomoda. Y en el caso nuestro, estamos viendo contaminaciones muy rápidas en corto tiempo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que hacer? ¿Por qué se tomó la medida el jueves? ¿Qué hubiera pasado si yo les digo, miren muchachos, el sábado va a estar cerrado el país? ¿Qué hubiera pasado el viernes? Hubiéramos tenido un efecto totalmente lo contrario. Lo que vimos precisamente ayer, que la gente salió. Sí, pero ¿qué fue lo que pasó ayer? ¿Qué fue lo que la gente principió a decir? Llamaban a la radio, se escribían en las redes sociales, ya no sean necios, hombre. Sí. Ya la conciencia, que es la que nosotros decimos que se va generando, principia a decirle a esa gente que mire, mucha contrólense, hombre, si el fin del mundo no es hoy. Uno de los temas que se ha discutido a nivel mundial es la incidencia del virus en función de la demografía de un país. El presidente Giammattei hizo referencia a que aquí se ha tenido especial cuidado en la niñez porque son el grupo más numeroso demográficamente hablando. Vamos a escuchar las declaraciones de Giammattei al respecto. En el caso de Guatemala, nuestra población, nuestra pirámide poblacional es como un triángulo. Tenemos una base muy alta. ¿A quién le pega más? A esa base más amplia. En los niños, y eso se ha visto, hay más dificultad de contagio, pero cuando se contagia el niño es el que menos síntomas presenta, se tarda más tiempo y lo riega más. Esa es una de las razones por las cuales no hay escuelas. No hay escuelas, ¿por qué? Porque un niño en una clase
con el atiborramiento que tenemos y el hacinamiento en las clases, 50 niños en una clase, si llega un niño infectado, esos 50 niños podrían esparcirle a muchos. Regame un trago de tu agua, vos, una mordidita de tu pan, cualquier manera podríamos estar esparciendo, más difícil que esos niños usen mascarilla. Explicó pues cuál es el motivo para no tener las escuelas y los colegios abiertos, sin embargo no profundizó para aclarar cuál es el plan que se debe seguir en cuanto al sistema educativo. La entrevista fue de 1 hora aproximadamente y esto es solo una pequeña parte de lo que pudimos escuchar. Más adelante en el noticiero volveremos para desmenuzar más fragmentos de esta entrevista que Alejandro Yamatei concedió al noticiero Guatevisión. Vuelvo contigo al set central, María Luisa. Oral para Todos presentó. Y otros servidores públicos que temen al contagio son los agentes de la Policía Municipal de Tránsito, quienes solicitaron que se les practicaran pruebas. Aseguran que 8 de sus compañeros dieron positivo. Elementos de la Policía Municipal de Tránsito de Guatemala aseguraron que 8 de sus compañeros han dado positivo al COVID-19 y su temor es que al compartir espacio con ellos, las instalaciones de la Delegación Este, ubicada en la zona 12, esté contaminada. Un grupo de 44 agentes manifestó el lunes por la tarde. A ellos se les practicó la prueba de detección, pero hasta ahora no han dado resultados. Este martes, otro grupo de al menos 30 agentes más se unieron a la petición, aunque ellos no fueron sometidos al hisopado, solo recibieron una charla informativa. El temor que tenemos ahorita todos los compañeros y mi persona es llevar el virus a nuestras casas, a nuestra familia. Entonces nosotros exigimos a nuestros mandos superiores ahí en el edificio que nos hicieran la prueba. Lo que estábamos pidiendo es de que la verdad de que nos mandaran a cuarentena, que nos hicieran el hisopado, y otra es de que la verdad que esta delegación que la cerraran por un tiempo, ¿verdad? Para no seguir teniendo el miedo de ingresar, que el virus lamentablemente ya se encuentra en esta delegación, ¿verdad? Los agentes también denunciaron que al principio solo les dieron una mascarilla de tela y ahora la que les proporcionaron no se las cambian desde hace una semana. También señalaron que otros de sus colegas han presentado síntomas como fiebre. La Municipalidad de Guatemala aseguró que siguen con los protocolos establecidos por el Ministerio de Salud y que dependerá de los resultados de las pruebas para determinar las acciones. En el momento en que alguien resulte positivo, inicia ya un procedimiento de poder verificar con quiénes tuvieron contacto, dónde recibieron, y tratar de encontrar en este caso el origen de la enfermedad. En el primer caso, por ejemplo, se trató de un caso netamente comunitario porque no hay otro dentro de la PMTO en el ámbito de trabajo. Además, según la municipalidad. Muy buenas noches, María Luisa, qué gusto poderte acompañar, y a todos ustedes que nos sintonizan a través de la señal de Guatevisión. Es momento de compartirles el pronóstico del clima para las próximas horas, donde se reportan cielos parcialmente nublados en la mayoría del periodo, y para esta noche se reportan también las mismas condiciones, sin descartar la probabilidad de actividad eléctrica, especialmente sobre la meseta central y los departamentos ubicados en la costa sur. Estas son las condiciones para mañana para que usted lo pueda tomar en cuenta, y se esperan cielos parcialmente soleados en la mayoría del periodo, sin descartar lluvias para la franja transversal del norte, tormentas eléctricas para la meseta central y los departamentos ubicados en la costa sur. A continuación le damos a conocer las condiciones para los próximos días en la ciudad capital. Se esperan cielos parcialmente soleados para el miércoles, el jueves y el viernes, y las temperaturas máximas se registran entre los 26 a los 27 grados centígrados. Y por último les compartimos la salida del sol, y saldrá mañana a las 5 con 33 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 24 minutos de la tarde. Hasta aquí yo con información del clima. Regreso contigo, María Luisa. Bueno, ahora continuamos con noticias del mundo. Este martes, el gobierno chino acusó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de tener como objetivo difamar a China y eludir sus obligaciones internacionales con la Organización Mundial de la Salud. Esto luego de que el presidente estadounidense amenazara con congelar indefinidamente o permanentemente el financiamiento a esa agencia de la ONU si ésta no se comprometía a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días. Durante la Asamblea General de la OMS en curso, los países esperan aprobar una resolución que reclama el lanzamiento cuanto antes de un examen de la respuesta sanitaria internacional y las medidas de la OMS. Sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done
De El Salvador, Nayib Bukele reaccionó ante la decisión de la Corte Suprema de suspender la extensión del estado de emergencia decretado por el gobierno debido al coronavirus, expresando que era una decisión que no solo carece de sentido común, sino también de empatía y humanidad. Además, confirmó este lunes que sí se puede permitir una apertura gradual de la economía del país desde el próximo 6 de junio, siempre y cuando esta vaya precedida de una cuarentena absoluta y estricta que votará el jueves en la Asamblea Legislativa. Y Costa Rica ha logrado mantener controlada la propagación del nuevo coronavirus con una baja tasa de letalidad. Hasta el momento se registran únicamente 10 fallecidos. Por eso, laboratorios y centros de investigación han puesto su conocimiento para el combate de esta enfermedad, con toda una gama de productos que permitan al país reducir su dependencia de bienes importados. Instituciones como la Universidad de Costa Rica y el Instituto Tecnológico de Costa Rica desarrollaron prototipos de ventiladores para el sistema de salud, así como la fabricación de hisopos elaborados con resina para tomar las muestras en las pruebas de contagio de COVID-19. Y nos vamos al sur porque pobladores de una comuna en el sur de Santiago, en Chile, se enfrentaron con piedras y palos a la policía en protesta por la falta de alimentos y trabajo debido a la crisis por el coronavirus que mantiene en cuarentena total a la capital chilena. La demanda de los vecinos llegó hasta la municipalidad de El Bosque, que en un comunicado denunció que el gobierno no ha entregado medidas concretas para los afectados de hogares más pobres. Según la CEPAL, la pobreza podría crecer hasta un 13,7% anual, mientras que el COVID-19 ha dejado más de 46,000 contagiados y casi 500 muertos en el país. El ICS podría recibir el pico más alto de la emergencia con una cifra reducida de pruebas. Regresamos con más. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presenta las noticias nacionales. Continuamos. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social podría recibir el pico más alto de la emergencia con un número reducido de pruebas para la detección del nuevo coronavirus, porque hasta este martes tan solo contaban con 146 kits de diagnóstico. Desde que comenzaron a hacer las evaluaciones para la detección del COVID-19, el Seguro Social ha desarrollado 3.362 pruebas que han dejado como resultados la detección de 446 personas positivas. La emergencia continúa y el número de pruebas que tienen ahora es reducido. Los datos se dieron a conocer durante una citación en la que comparecieron autoridades del ICS ante diputados del bloque UCN, en donde se reveló que el número de agentes de la Policía Nacional Civil enfermos se ha incrementado a 113. Carlos Contreras, presidente del Seguro Social, estima recibir próximamente un lote de pruebas, pero aunque él asegura que se encuentran certificadas a nivel internacional, sus declaraciones parecen dudar un tanto de ese producto. Pruebas de las que son más exactas y más fáciles de obtener el resultado, que son las que se llaman las Gene Expert o PCRs, es más difícil, mucho más difícil de conseguir en el mercado internacional. Otro de los datos que se descubrió durante la citación es que el ICS mantiene a 50 pacientes asintomáticos en su residencia, todos casos de la ciudad, pero según Contreras se encuentran bajo un control epidemiológico certero. Nosotros enviamos alrededor de 50 pacientes que fueron debidamente seguidos epidemiológicamente, es decir, de hecho no tenemos un problema de brote que nos haya rebotado, que se haya detectado, porque tenemos un sistema de vigilancia epidemiológica que se dio desde el primer momento. Los diputados no quedaron del todo de acuerdo con las cifras que dio a conocer el ICS y estarán emitiendo una nueva citación la próxima semana. Con imágenes de Byron García para Noticiero Guatevisión, Douglas Cuevas. Pasamos a otro tema porque un informe realizado por 2 ONGs ha dado a conocer que el acuerdo migratorio entre Estados Unidos y Guatemala para que los demandantes de asilo sean trasladados a nuestro país mientras se tramita su solicitud han sido implementados de tal forma que inducen a las personas a abandonar su proceso. Un acuerdo que obliga a las personas a desistir
Así definieron las ONGs Refugees International y Human Rights Watch al pacto migratorio entre Estados Unidos y Guatemala para que los demandantes de asilo sean enviados a nuestro país mientras se tramita su solicitud. Ambas organizaciones publicaron este martes un informe tras entrevistar a 30 demandantes de asilo que fueron sometidos al proceso, con información de personas que atienden a los refugiados y datos oficiales de ambos países. Según el reporte, todos los entrevistados describieron las condiciones en la frontera con Estados Unidos como abusivas y denunciaron tratos degradantes. Una vez en Guatemala, a los solicitantes de asilo se les comunicaba que tenían 72 horas para decidir si querían permanecer en nuestro país, retornar a sus lugares de origen o intentar encontrar refugio en otro lugar. Los autores del informe calificaron el plazo de arbitrario y coercitivo, lo que hace que las personas transferidas se les dé poco tiempo para tomar una decisión tan grande. Según los datos oficiales de nuestro país, entre diciembre de 2019 y el 16 de marzo de este año, cuando los vuelos fueron suspendidos por el COVID-19, 939 hondureños y salvadoreños que pidieron asilo en Estados Unidos fueron trasladados a nuestro país. Del total, solo un 2% solicitó asilo en Guatemala, pese que muchos de ellos tenían razones fundadas para huir de sus lugares de origen. Según el informe, algunas de las personas trasladadas a Guatemala pensaban incluso que estaban siendo trasladadas dentro de Estados Unidos y se enteraron de su destino una vez que arribaron a nuestro país. Con información de AFP para Noticiero Guatevisión, Nimsi Rosales. Comnet, el internet empresarial de fibra óptica, más rápido, confiable y seguro. Presentó las noticias nacionales. Vamos a hacer un corte comercial, pero regresamos con más. Empleados de Maquila en que se detectaron casos positivos piden que se les pague y que no se clausure el lugar. Con eso volvemos. Y empleados de la Maquila en que se detectaron casos positivos de coronavirus piden que no se clausure y aseguraron que se cumplieron los protocolos sanitarios. Además, las autoridades de salud expusieron que se detectaron más casos positivos en esa fábrica. Frente a la Maquila en que se detectaron casos positivos por coronavirus, unos 30 trabajadores se aglomeraron esta mañana para pedir que les pagaran el salario de la quincena y aclarar que antes del brote sí se cumplieron con los protocolos sanitarios de la emergencia. La fábrica de textiles se ubica en Prados de Villahermosa, zona 7 de San Miguel Petapa. Los empleados afectados por los contagios ahora temen que se clausure la empresa y se queden sin empleo. Un grupo de agentes de la Policía Nacional Civil les advirtió a los trabajadores que no podían ingresar a las instalaciones de la Maquila. Nadie lo intentó. Último día que nosotros trabajamos, ¿verdad? Ya 13 estamos fuera y el alcalde se llena la boca de decir que él fue el que cerró. Mentira. Nosotros no queremos que la Maquila labore ahorita, lo que queremos es que el alcalde responda qué es lo que nos va a dar para que nosotros comamos en nuestra casa. Somos 900 personas. Tenemos aquí a la prensa, tenemos parte de la policía, ¿verdad? No estamos enfrente de la fábrica, nuestra intención no es entrar a trabajar. Las autoridades de salud señalan que la Maquila incumplió protocolos de salubridad y se confirmó que son 44 los casos detectados. Este miércoles las autoridades de salud realizarán hisopados a más empleados y verificarán si hay más positivos. Con imágenes de Juan Diego González, reportó Edwin Pitán. Atención a esta información, la necesidad de no salir de casa por la llegada del COVID-19 ha hecho que los guatemaltecos modifiquen sus hábitos de compra. Muchos comerciantes ofrecen sus productos en línea a través de redes sociales o en páginas dedicadas a este tipo de servicio. Pero así como crecen estas opciones, también aumentan las denuncias por estafas presentadas en el Ministerio Público, que desde el 13 de marzo hasta el 11 de mayo de este año han recibido 143 denuncias por delito de casos especiales de estafa y 28 por estafa propia. Es por esto que recomiendan utilizar plataformas seguras y verificar el perfil del vendedor o comprador. Realizar las negociaciones en lugares públicos y de preferencia que no sea en la residencia de ustedes. Tercero, que evite ser estafado a través de cheques, que los pagos sean por medios ya sea transferencia electrónica o efectivo.
no brindar ningún dato personal como dirección de residencia, nombres de familiares y mucho menos brindar número de tarjetas de crédito y o débito. Al momento de realizar la compra de algún vehículo o motocicleta, verificar siempre ante la PNC y SAT que el vehículo no esté inactivo y que tampoco presente reporte de robo. Exportadores muestran su preocupación ante las disposiciones de Costa Rica al no dejar ingresar contenedores a su territorio. Regresamos en breve. En más información, los miembros de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe mostraron su preocupación ante las disposiciones puestas por el gobierno de Costa Rica de no dejar ingresar contenedores extranjeros a su territorio. Esto podría generar pérdidas millonarias y desabastecimiento. Los miembros de la Federación de Cámaras y Asociaciones de Exportadores de Centroamérica y el Caribe se mostraron preocupados por los decretos emitidos que cambian la forma de ingresar la carga de exportación hacia Costa Rica. Además, consideran poco viables las operaciones de desenganche, enganche y relevo que proponen. Los puertos fronterizos no tienen esas condiciones para estar realizando el desenganche de los furgones y los semirremolques. Es decir, a pesar de que Costa Rica viene y dice esto se haga, pero la realidad es que logísticamente no hay esa capacidad para hacer lo que ese decreto o esa regulación costarricense dijo que va a hacer. Es por eso que solicitan la suspensión de las medidas y que se identifiquen los mejores procedimientos para garantizar el flujo de mercancías. Actualmente hay varados 800 contenedores de Guatemala, 284 de El Salvador, 62 de Honduras, 93 de Nicaragua, 103 de Costa Rica y 16 de Panamá en la frontera entre Peñas Blancas y Rivas. Entre las peticiones está priorizar los contenedores que transportan productos perecederos, pues los alimentos se están perdiendo. Además, se solicita apoyo para los pilotos que llevan días varados. Costa Rica sabe que esa gente tiene ahí más de 4 días, que es inhumano. O sea, si por razones sanitarias se está adoptando esta medida, es contrario a lo que se recomienda que tenga la gente allá sin nada, sin condiciones. O sea, ¿dónde se va a bañar? ¿Dónde se va a lavar las manos? Si la situación continúa, las pérdidas podrían ser millonarias y se podría llegar al desabastecimiento, sobre todo en Costa Rica y Panamá. Actualmente Guatemala importa de Costa Rica $691 millones, mayormente en alimentos y lácteos, mientras que Guatemala exporta a Costa Rica $430 millones, sobre todo de papel higiénico, preparados para salsas, medicamentos y alimentos. Para Noticiero Guatevisión, Paula Osaeta. Comunidad de Retaluleu muestra su preocupación ante casos de niños con desnutrición aguda. Volvemos. En San Sebastián, Retaluleu, en los últimos meses se han reportado casos de niños con desnutrición aguda, aunque según las autoridades se les está apoyando con alimentos para paliar la crisis a causa de la pandemia del COVID-19. Las autoridades de salud informaron que hay 30 niños con desnutrición, aunque se cree que esa cifra es mayor, ya que debido al estado de calamidad ha sido difícil llegar a más menores que se encuentran en esa condición. Antes de estar con este problema que estamos pasando actualmente, pues se evaluaba a los niños cada 8 días. Ahorita pues es muy difícil estar citando a todos los niños acá al centro de salud. Entonces se realizan visitas domiciliarias para estar evaluando. Se van citando 5 niños en un día, poco a poco, para evitar la aglomeración de pacientes acá también. Las autoridades esperan que este año aumenten los casos de desnutrición en San Sebastián, por lo que las familias afectadas por ese fenómeno recibieron raciones de alimentos.
El alimento que se está entregando el día de hoy pues son 90 libras de frijol, 30 botellas de aceite y 30 kilos de arroz para que le den a los niños de escasos recursos, niños desnutridos. De acuerdo con el MAGA, los alimentos entregados a las familias que tienen niños con desnutrición podrían alcanzar para entre 2 y 3 meses, aunque para algunos vecinos eso es insuficiente para afrontar la crisis causada por el COVID-19. Reportó para Noticiero Guatevisión, Rolando Miranda. La Liga Premier inglesa ha dado a conocer los resultados de las pruebas realizadas a todos los futbolistas. Y este martes, en nuestra nota de cultura, tenemos la historia de Sofía Insúa, una actriz y cantante guatemalteca conocida por su participación en series de Netflix y que durante esta pandemia trabaja en otros proyectos. A mi burro le duele el corazón. El médico le ha dado jarabe de limón. Limón. Jarabe de limón. Ella vino de visita a Guatemala en marzo pasado. La pandemia la dejó en su tierra y nos cuenta más de cómo ha vivido esta experiencia y también de un regalo muy especial para sus seguidores. Hola, soy Sofía Insúa, nací y crecí en Guatemala y llevo los últimos 4 años viviendo en Nueva York, en donde me gradué de un conservatorio de actuación y ejerzo como actriz. Paralelamente soy cantante y compositora y tengo un proyecto, una banda que se llama AC/DC con otros 3 chapines. Lo último en lo que trabajé allá, luego de rodar el último episodio de la última temporada de Orange is the New Black en Netflix, fue en el desarrollo de un libreto de una obra, Psych Sisters, con una directora de teatro físico y experimental, con quien también trabajé el año pasado. En cuanto a la música, lanzamos un EP con AC/DC de 5 canciones. Están en todas las plataformas digitales, Spotify, Deezer, Apple Music, etc. Y se llama 5. Tuvimos que cancelar una gira con fechas en México, Costa Rica, El Salvador y Guate, pero tocará reprogramar cuando se pueda otra vez. Espero que estos momentos de ansiedad y dificultad colectiva nos unan al sobrepasarlos y que cuando se pueda volver a interactuar le demos un valor aún más especial a la conexión humana como un momento de desconectar para reconectar aún mejor. Seguiremos conociendo más de las distintas facetas de Sofía y sus nuevos planes. Para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Ahí lo tiene, nosotros nos despedimos, agradecemos su sintonía y les dejamos estas imágenes de un restaurante de mariscos en Maryland, Estados Unidos, que ha creado una ingeniosa solución para mantener el distanciamiento social que se ha vuelto viral en internet. Hacer que sus clientes porten unos flotadores inflables de gran tamaño. La idea surgió después de que el gobernador del estado diera luz verde a la reapertura de restaurantes y bares como parte de la flexibilización de las restricciones por el coronavirus. Los propietarios aseguran que ya se tiene permitido poder asistir a su negocio, pero que eso no significa que las medidas de prevención acaben de manera abrupta. Bueno, juzgue usted. Con eso nos despedimos. La mejor de las noches.